Buda y el río. En un caluroso día de verano, Siddhartha Gautama estaba atravesando un bosque junto a su principal discípulo, Ananda. Sediento, el Buda se dirigió a su acompañante. Ananda, hace algo más de una hora cruzamos un arroyo. Por favor, toma mi cuenco y tráeme un poco de agua. Me siento muy cansado, el Buda había envejecido. Así lo hizo Ananda. Deshizo sus pasos, pero cuando llegó al arroyo, acababan de cruzarlo unas carretas tiradas por bueyes que habían removido las hojas muertas y el cieno, enturbiado el agua y convirtiéndolo en un lodazal. Este agua ya no se podía beber, estaba demasiado sucia. Así que Ananda regresó junto a su maestro, con el cuenco vacío. Tendrás que esperar un poco, dijo Ananda. Iré por delante. He oído que a solo 4 o 5 kilómetros de aquí hay un gran río. Traeré el agua de allí. Pero Buda insistió. Regresa y tráeme el agua de ese arroyo. Ananda quedó perplejo, no podía entender la insistencia, pero si su maestro lo solicitaba, él, como discípulo, debía obedecer. Así que volvió a tomar el cuenco en sus manos y se dispuso a iniciar el camino de regreso al arroyo. Y no regreses si el agua sigue estando sucia, dijo Buda. No hagas nada, no te metas en el arroyo. Simplemente siéntate en la orilla en silencio y observa. Antes o después el agua volverá a aclararse y entonces podrás llenar el cuenco. Molesto, Ananda volvió hasta allí, descubriendo que su maestro tenía razón. Aunque aún seguía algo turbia, el agua estaba visiblemente más clara. De modo que se sentó en la orilla, observando pacientemente el flujo del río. Poco a poco, el agua se tornó cristalina. Ananda tomó el cuenco y lo llenó de agua, y mientras lo hacía, comprendió que había un mensaje en todo esto. Ahora podía comprender. Rebosante de júbilo, Ananda regresó bailando hasta donde estaba Buda, entregándole el cuenco y postrándose a los pies de su maestro para darle las gracias. Soy yo quien debería darte las gracias, me has traído el agua, dijo Buda. Volví enojado al río, contestó Ananda, pero sentado en la orilla, he visto cómo mi mente se aclaraba, al igual que el agua del arroyo. Si hubiera entrado en la corriente, se habría enturbiado de nuevo. Si salto dentro de la mente, genero confusión, empiezan a aparecer problemas. He comprendido que puedo sentarme en la orilla de mi mente, observando todo lo que arrastra, sus hojas muertas, sus dolores, sus heridas, sus deseos. Despreocupado y atento, me sentaré en la orilla y esperaré hasta que se aclare. Por eso, Maestro, yo te doy las gracias. Dios y el granjero. Cuentan que Dios decidió bajar a la tierra para estar cerca de los hombres y palpar sus necesidades. Al llegar, quiso entrevistarse con el representante de una comunidad de granjeros. Los sabios de la región escogida se reunieron a fin de designar a uno de ellos para la entrevista que se llevaría a cabo en la cima de la montaña más cercana. Después de varias horas de deliberaciones, eligieron a un viejo granjero y le encargaron que planteara algunos cuestionamientos al Creador. Aquel hombre se armó de valor y se acercó a donde estaba Dios. Se acercó con humildad y respeto, y comenzó a decirle: Señor, sé que has creado este mundo y todo lo que está dentro y fuera de él. También creo que todo lo has hecho perfecto. Pero yo por mi propia experiencia he aprendido mucho más que tú en cuestiones de agricultura, así que me alegro mucho de que hayas bajado a la tierra, porque tienes muchas cosas que aprender y rectificar. Con mucho gusto me pongo a tu disposición, afirmó el Señor. Escucharé tus consejos y todo lo que me digas me interesará. Yo creo, contestó el anciano, que hay muchos errores en los ciclos lunares, en el sol y las estrellas. También referente a las sequías o las inundaciones,
porque siempre ocurre algo que no podemos evitar y eso va contra nuestras cosechas e intereses. En definitiva, mis colegas me han enviado para pedirte que nos des un año para hacer las cosas a nuestra manera, sin tu intervención. Estamos seguros de que al corregir eso, vendrán abundantes cosechas y ya nadie padecerá pobreza. ¿Qué es lo que piden?, preguntó el Señor. Queremos que en los próximos 12 meses nos envíes la lluvia necesaria, ni más ni menos, y que no haga demasiado calor. En fin, todo lo necesario para una cosecha de trigo buena y abundante, y para que los viñedos y las flores tengan las condiciones óptimas. Dios estuvo de acuerdo con las peticiones y condiciones del granjero. Se despidió y cumplió una a una todas las peticiones: sol cálido, lluvia suave, todo era perfecto. Cuando aparecieron los primeros frutos pudieron comprobar con alegría que su tamaño era increíblemente grande, hasta las flores eran de un tamaño nunca visto. Cumplido el plazo, Dios se presentó ante los granjeros, quienes con mucho orgullo le dijeron: mira, Señor, cómo se ven los campos. ¿Te das cuenta de que teníamos razón? Hiciste bien en aceptar nuestros consejos, tendremos una cosecha récord. Dios prometió volver en el momento de la cosecha. Llegó el tiempo, y el Señor estaba ante ellos como lo había prometido. Pero la sorpresa de todos los pobladores de la región llegó cuando vieron que las espigas no tenían el grano de trigo, las uvas estaban insípidas y las flores carecían de aroma. «Señor», preguntó uno de los granjeros, ¿nos puedes explicar qué pudo haber pasado? El Señor, con voz calma y mucho amor, le explicó: mi presencia es vida y aporta vida, pero como no permitieron que yo estuviera presente, todo lo que hicieron ustedes con sus propias fuerzas fue en vano, porque le falta la vida. Esta historia puede aplicarse a nuestras vidas. Si dejamos a Dios de lado y queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, vamos a encontrarnos vacíos como las espigas de los granjeros. Nuestras vidas necesitan ser transformadas, aceptando la vida que nos ofrece Dios a través de su Espíritu Santo. Solo de esa manera podremos dar frutos. Sin la vida seremos como las flores, andaremos por este mundo sin aroma. Diógenes era pobre y a menudo salía a plena luz del día a pedir limosna y recoger todo lo que encontraba de utilidad. Y salía con una linterna en la mano. Cuando le preguntaban que por qué llevaba una linterna encendida de día, él respondía: busco un hombre. Diógenes un día fue a ver a un sacerdote e imploró caridad. Él le dio como limosna su bendición. Más tarde, una joven muy adinerada le dio una moneda de cobre, mientras ella gastaba 12 de plata en sus caprichos. El anciano Diógenes vio llegar entonces al príncipe de Salamina acompañado por su esclavo. Cuando se acercó a pedirle una limosna, el príncipe le apartó de un empujón. Entonces el esclavo que iba con él le ayudó a levantarse y le dio sin que le viera su amo unas monedas. Diógenes le miró asombrado y comenzó a gritar lleno de alegría: «He encontrado al hombre, he encontrado al hombre. Y es un esclavo». Moraleja: no te dejes guiar por las apariencias, la bondad reside en el corazón. El árbol que no sabía quién era. Había una vez un hermoso jardín, en algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en algún tiempo que podría ser cualquier tiempo, en el que se cultivaban manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos satisfechos y felices. Todo era alegría en el jardín excepto por un solo árbol, profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía cuál era. «No sé quién soy», se lamentaba. «Lo que te falta es concentración», le decía el manzano, «si realmente lo intentas, podrás tener deliciosas manzanas, ¿ves qué fácil es? Mírame a mí cómo las produzco.
No lo escuches, exigía el rosal, es más sencillo tener rosas si ves qué bellas son. Y el árbol desesperado, intentaba todo lo que le sugerían y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó: «No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Esto enfoque lo que te hace sufrir. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo. Conócete a ti mismo y para lograrlo, escucha tu voz interior». Dicho esto, el búho desapareció. Mi voz interior, ser yo mismo, conocerme, si yo supiera quién soy. Se preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto comprendió. Cerró los ojos y dejó de oír los sonidos de alrededor y sus propios pensamientos y, por fin, pudo escuchar. Tú nunca en la vida darás manzanas porque no eres un manzano. Tampoco florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Tú eres un roble, Dios te construyó para que crezcas grande y majestuoso. Tu destino es crecer grande y majestuoso, dar nido a las aves, sombra a los viajeros, y belleza al paisaje. Esta es la misión que Él te dio. Para eso estás en este mundo. Cúmplelo. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo, se dispuso a hacer todo aquello para lo que había sido creado. Así, comenzó a reconocer quién estaba siendo en este mundo, una oferta valiosa. Siendo quien era, lo admiraron y respetaron todos. Y solo entonces el roble comenzó a conocer la posibilidad de convivir en bienestar. El jardín fue completamente feliz. Cada cual celebrándose a sí mismo. Dedicamos mucho tiempo de nuestras vidas en ser lo que los otros quieren que seamos. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo. Conócete a ti mismo tal como eres. Para conseguir esto, escucha tu voz interior. Cerró los ojos y abre los oídos, abre el corazón, y simplemente al callar la mente, te conectarás con tu esencia, y sola ella te dirá quién eres. Estamos seguros que cada uno de nosotros tiene una misión y ha sido creado por y para algo. Ese fin es ser nosotros mismos, amarnos por sobre todas las cosas y darle al mundo todo nuestro valor. El mundo no será igual si no descubrimos que tenemos para dar, siendo genuinamente nosotros. El elefante y el anillo. Cuenta una historia muy antigua, una fábula acerca de algo que le sucedió a un joven elefante. El elefante era grande, apuesto y muy inteligente, pero no encontraba pareja, y veía con cierta tristeza como el resto de sus compañeros iban formando una familia, mientras él continuaba solo. Pero un día, su manada se encontró con otra manada de elefantes, entre los cuales había una linda elefanta soltera, que enseguida se fijó en él. Ambos comenzaron a jugar y a dar largos paseos por la selva. Les gustaban las mismas cosas y reían sin parar. Se divertían y no podían dejar de verse. Hasta que se dieron cuenta de que estaban perdidamente enamorados. Así que el elefante, sin dudarlo, le pidió matrimonio a la elefanta. Menuda alegría se dieron las dos manadas de elefantes. Hacía mucho que no se celebraba una boda. Así que organizaron el evento con muchísima ilusión. Mientras unos preparaban el banquete, otros comenzaron a construir el lugar en donde se celebraría el enlace. Algunas elefantas se reunieron para preparar el ajuar y ayudaron a la elefanta a buscar unos elegantes adornos de novia. Los elefantes acompañaron al novio a encargar las alianzas. El encargado de hacerlas sería un primo del novio, que era un excelente orfebre. Todo marchaba muy bien. Todo parecía encajar. El elefante y la elefanta estaban felices. Pero llegó el día de la recogida de los anillos.
justo el día anterior al enlace. Eran unas alianzas preciosas, increíbles, únicas, con el nombre de ambos elefantes grabados en el interior. El elefante se los colocó en la trompa para llevárselos y se fue muy contento. No había visto nunca unos anillos tan bonitos. Pero justo antes de llegar al río, en la orilla, el elefante tropezó con una piedra y cayó de forma estrepitosa al agua. El pobre animal se llevó un buen susto y un gran golpe, pero consiguió levantarse. Y al ponerse de pie, comprobó para su desgracia, que uno de los anillos de boda se había caído al agua. El elefante se puso muy nervioso, sentía que su corazón se iba a escapar del pecho, no podía controlarlo. Y se puso a escarbar con las patas, con la trompa, a dar vueltas en círculo. El agua se enturbió por la arena que levantaba con las patas y el elefante no podía ver nada. No podía encontrar el anillo. Un búho, que había visto todo desde la rama de su árbol, le dijo: «Tranquilo. Para». Pero el elefante no podía oír nada. Estaba tan nervioso, sentía tal ansiedad, que no era capaz de escuchar, solo podía pensar en que no daría tiempo a hacer un anillo nuevo, y que su novia se disgustaría muchísimo al enterarse de lo que había pasado. Entonces, el búho aterrizó sobre el elefante y le volvió a decir: «Para. Tranquilízate». Y el elefante se dio cuenta de que el búho le estaba hablando. Y decidió escuchar, porque sabía que el búho era uno de los animales más sabios del lugar. «Estás tan nervioso que no dejas de excavar en la arena. Levantas tierra y esta enturbia el agua», dijo el búho. «Lo que tienes que hacer es quedarte quieto, muy quieto, esperar y observar». El elefante hizo lo que el búho le dijo. Al fin se tranquilizó, y la tierra comenzó a depositarse en el fondo del río. El agua se calmó y algo en el fondo comenzó a brillar con nitidez. Era el anillo de boda. «Oh, muchas gracias, búho». «Muchísimas gracias por tu consejo», dijo emocionado el elefante. La boda se pudo celebrar, sin más sobresaltos. El búho hizo de padrino de honor y los elefantes se dieron el si quiero, alianzas incluidas, ante la emoción y felicidad del resto. Y el elefante, por su parte, aprendió una sabia lección. Cuando las aguas turbias no te dejen ver el fondo del río, no te muevas, espera a que la tierra se pose y el agua vuelva a mostrarse cristalina. El lobo y el cabrito. Estaba un día un cabrito tomando el sol plácidamente en lo alto de una roca cuando pasó por allí un lobo. El cabrito comenzó a hacerle burla, viendo que el lobo no podría subir hasta una roca tan escarpada. El lobo entonces le miró y le dijo sereno: «Necio, no eres tú quien me insulta, sino la roca sobre la que te sientas. Ya puedes darle gracias». Los necios y cobardes suelen ser provocativos siempre que se creen fuera de peligro. El poder de la resignación. En tiempos de Buda, murió el único hijo de una mujer llamada Kisagotami. Incapaz de soportar siquiera la idea de no volver a verlo, la mujer dejó el cadáver de su hijo en la cama y durante muchos días lloró y lloró implorando a los dioses que le permitieran morir a su vez. Como no encontraba consuelo, empezó a correr de una persona a otra en busca de una medicina que le ayudara a seguir viviendo sin su hijo o, de lo contrario, a morir como él. Le dijeron que Buda la tenía. Kisagotami fue a ver a Buda, le rindió homenaje y le preguntó: ¿puedes preparar una medicina que me sane este dolor o me mate para no sentirlo? Conozco esa medicina, contestó Buda, pero para prepararla necesito ciertos ingredientes. ¿Qué ingredientes?, preguntó la mujer. El más importante es un vaso de vino casero, dijo Buda. Ya mismo lo traigo, dijo Kisagotami. Pero antes de que se marchara, Buda añadió:
necesito que el vino provenga de un hogar donde no haya muerto ningún niño, cónyuge, padre o sirviente. La mujer asintió y, sin perder tiempo, recorrió el pueblo, casa por casa, pidiendo el vino. Sin embargo, en cada casa que visitaba le sucedía lo mismo. Todos estaban dispuestos a regalarle el vino, pero al preguntar si había muerto alguien, ella encontró que todos los hombres habían sido visitados por la muerte. En una vivienda había muerto una hija, en otra un sirviente, en otras el marido o alguno de los padres. Kisagotami no pudo hallar un hogar donde no se hubiera experimentado el sufrimiento de la muerte. Al darse cuenta de que no estaba sola en su dolor, la madre se desprendió del cuerpo sin vida de su hijo y fue a ver a Buda. Se arrodilló frente a él y le dijo: «Gracias, comprendí. Aunque quisiera controlar /diagonal o modificar todo a su conveniencia, siempre habrá infinidad de situaciones, circunstancias y cosas que por mucho que quiera, no podrá cambiar. Deje ya de lamentar lo inevitable y de sufrir por lo que no depende de usted. Como también, acepte y soporte las adversidades, el dolor y todo aquello en lo que no puede influir, mejor reserve su energía para enfrentar aquellos contratiempos de los que de usted dependa, se puedan resolver. Convénzase que si la esencia de vivir conscientemente es el respeto por los hechos y la realidad, aceptarse a sí mismo, es la disposición por hacerse cargo de lo que usted es. Entienda que la aceptación no es pasividad, sino lucidez para ver las cosas como son, es aprender a decir sí a lo que es y a lo que ocurre. No significa gustar, sino sentir, sin negación ni rechazo que lo hecho, hecho está. Consciente que el futuro discurre a su propio arbitrio y no al suyo, nunca menosprecie ni sobrevalore a nadie, ni apueste su vida a una sola persona. Siéntase reconocido por lo que ha logrado hacer y no afligido por lo que nunca pudo realizar. Acepte que al igual que el placer, el dolor forma parte de la vida. La casa imperfecta. Un maestro de construcción ya entrado en años estaba listo para retirarse a disfrutar su pensión de jubilación. Le contó a su jefe acerca de sus planes de dejar el trabajo para llevar una vida más placentera con su esposa y su familia. Iba a extrañar su salario mensual, pero necesitaba retirarse, ya se las arreglarían de alguna manera. El jefe se dio cuenta de que era inevitable que su buen empleado dejara la compañía y le pidió, como favor personal, que hiciera el último esfuerzo, construir una casa más. El hombre accedió y comenzó su trabajo, pero se veía a las claras que no estaba poniendo el corazón en lo que hacía. Utilizaba materiales de inferior calidad, su trabajo, lo mismo que el de sus ayudantes, era deficiente. Era una desafortunada manera de poner punto final a su carrera. Cuando el albañil terminó el trabajo, el jefe fue a inspeccionar la casa y le extendió las llaves de la puerta principal. «Esta es tu casa, querido amigo», dijo. «Es un regalo para ti». Reflexión. Lo que hagas en tu día, hazlo con amor, esfuerzo, poniendo tu corazón, mente y alma en ello. Día a día construimos nuestra vida. Las acciones de hoy son el cimiento de nuestra casa del mañana. Vivamos cada día, como si fuese el único día que tenemos, lo honremos, lo vivamos de la mejor manera, con las mejores actitudes. La mariposa y el águila. Volaba un águila sobre un campo lleno de flores, y al ver a una pequeña mariposa, llegó hasta ella y le dijo de forma altiva: «Dime, mariposa, ¿de qué te sirven tus hermosas alas si apenas puedes remontar el vuelo y ascender más allá de estas flores? Yo, en cambio, tengo estas fuertes alas con las que casi puedo rozar el cielo y llegar hasta las cumbres más alejadas de la tierra. ¿No te admira mi belleza? ¿No te apena tu pequeñez?». «Ay», dijo la mariposa, «nací diminuta, sí, pequeña y humilde,
pero gracias a estas bellas alas y a mi esfuerzo, puedo contemplar desde bien cerca la belleza de las flores, y nutrirme del rocío que la mañana deposita en ellas cada día para mí. Y tú, sin embargo, que sobrevuelas las zonas más altas, ¿por qué tienes que bajar hasta la tierra para alimentarte de las sabandijas que se esconden en la oscuridad? Veo que no entiendes, dijo el águila. Lo suficiente, águila altiva, respondió la mariposa, lo suficiente para preguntar, ¿quién es más noble? ¿La que se alimenta de brillante y delicioso néctar o la que debe olvidar su grandeza y descender de las alturas para alimentarse, manchando así su esplendor? Quienes alardean de pertenecer a una alta jerarquía, no saben que la ensucian con su comportamiento.